Bueno, vamos a partir de una imagen que todos, me parece, tenemos en la cabeza, ya que hemos aprovechado esta imagen que sale en la Estatua de la Libertad, que sería el skyline famoso de Nueva York, que me parece que es una foto característica de lo que vamos a explicar. Y cuando nosotros vemos el skyline de Nueva York, nos damos cuenta enseguida de que hay unos edificios rascacielos que son muy altos en unos puntos determinados, pero casualmente en zonas muy cercanas a estos rascacielos de repente la altura de estos edificios baja muchísimo. Mm. Entonces alguien puede pensar, hombre, a ver, si lo que se busca es una intensificación de la construcción para poder sacar mayor rendimiento a este tipo de construcciones y de superficies, ¿cómo es posible que solo lo localizan en... Bueno, la respuesta está en el suelo, porque la zona en donde se construyó Nueva York, la famosa isla de Manhattan, en el subsuelo, tiene dos tipos de materiales clásicos que son, por un lado, las arenas y por otro lado, la roca. En roca se puede construir cualquier tipo de construcción en altura, ahí se demuestra, mientras que en las zonas en donde la roca desaparece y aparece la arena, ya no es tan fácil construir y entonces es mucho más costoso y por tanto el skyline de Nueva York nos está dando indirectamente la respuesta de lo que no vemos, que es precisamente lo que es interesante. Entonces, cuando hablamos de un suelo, un poco lo contraponemos contra un concepto que ya hemos visto. En el lenguaje popular hablaríamos de una piedra, pero esto técnicamente no tiene un significado concreto. Y entonces los geólogos nos hablan de dos materiales que no son diferentes, sino que la contextura, la textura que tienen sí que es diferente. Entonces hablamos de un gran grupo que son las rocas, que más o menos todo el mundo tenemos una idea de lo que es una roca, y por meteorización de estas rocas a lo largo de miles y miles y miles de años se va disgregando y van apareciendo unos materiales que son trozos de roca cada vez más pequeños, que es lo que nosotros entendemos precisamente por suelo. Y entonces, desde el punto de vista de la geotecnia aplicada a lo que sería el cálculo de cimentaciones, aparece sobre todo con una figura clave en la historia de la ciencia, que es Terzaghi, un gran geólogo a mitad del siglo XX, lo que hoy constituye una disciplina que es habitual en todas las universidades, que es lo que entendemos por mecánica del suelo. O sea que estos dos grandes grupos de materiales tendrán luego unos comportamientos mecánicos y resistentes que son los que nos permitirán asegurar pues, la estabilidad de los edificios que se construyan encima de estos suelos. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer, que dice, ¿qué voy a construir y dónde? Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es una reflexión que es muy interesante, ya que a diferencia de lo que nosotros llamamos superestructura, es decir, todo lo que aparece por encima del suelo, lo diseñamos nosotros, como diríamos, desde cero y por tanto tenemos absoluta libertad para hacer lo que queramos. Pero en cambio el suelo, que es parte de una cimentación, nos viene dado por la propia naturaleza. Entonces Ajá, correcto. tenemos muy tenemos posibilidad de mejorar, de manipular, poder operar con este terreno, Pero existe un margen. pero esto es limitado. Entonces, a veces no nos damos cuenta que cuando hacemos una cimentación y vamos con una excavadora, estamos extrayendo un terreno que igual en los últimos, sin exagerar, 100 millones de años, nunca nadie ha manipulado esto y nos viene dado desde hace miles y millones de años en zonas de cualquier parte que vayamos a construir y entonces el hombre de manera artificial está manipulando un terreno que está ahí desde hace miles y miles de años. Entonces ahí aparece una situación que nos hace que tengamos que conocer perfectamente lo que estamos manipulando porque no necesariamente ha de tener un buen comportamiento para construir ahí encima. Claro, perfecto. Eh, ¿Cuál es entonces el proceso de formación de ese suelo? O sea, usted me ha hablado ahora de un tema de que hay una distinción entre suelo y roca.
exactamente. ¿Cuál? Entonces los que les interese la historia natural, bueno, saben que ha habido un proceso después del Big Bang, etcétera, en donde se pasó de un estado básicamente líquido a un estado sólido a medida que se fueron enfriando todos estos materiales, y a raíz de este proceso que ha durado miles y miles de millones de años, ha aparecido sobre lo que ahora nosotros conocemos como la corteza terrestre todo un tipo de material que es lo que básicamente después de este enfriamiento llamamos roca. Es decir, una roca sería un producto de minerales diversos y de materiales diversos que una vez se han enfriado y se han consolidado tienen una coherencia total y forman un único material. Eso sería una roca. Entonces esta roca, que ha estado sometida también durante miles y millones de años a lo que nosotros llamamos la meteorización, este proceso de meteorización es lo que ha ido creando el suelo. Es decir, que estas rocas que ya existían, por efecto después de los grandes diluvios que han habido, las grandes construcciones de tipo geotécnico que han sido durante las eras que nosotros conocemos en la geotecnia, han ido apareciendo estas grandes moles de rocas que conforman las montañas. Los efectos de la meteorización son básicamente pues, la lluvia, el efecto del agua del mar, el efecto de los cambios bruscos de temperatura, el efecto de este viento y de este agua y de este sol que constantemente va castigando a estas rocas. Lo que va creando es que se vayan desprendiendo trozos, se desmenuce y durante un proceso que dura miles y miles de años va creando un nuevo material que es lo que nosotros llamamos suelo. Por tanto, toda la corteza terrestre, aunque hay las 3/4 partes que están sumergidas en el mar, la parte sólida tiene esta conformación de roca y de suelo. Y ahí entrará ya diferentes gradaciones en función del grado de meteorización que tenga cada uno de estos materiales. Entonces, fíjate que aquí tenemos en esta fotografía los 3 grandes grupos de las rocas que nosotros conocemos como ígneas, metamórficas y sedimentarias, que son genéricamente las ígneas, para entendernos y que para que sirva de ejemplo lo que sería un volcán. Es decir, toda esta lava líquida que luego se consolida y se queda como un material homogéneo y coherente, esto es una roca ígnea. Este proceso que en un volcán se produce de manera muy rápida, en los eones, que es lo que nos hablan los geólogos, de miles de millones de años, en la Tierra se ha ido produciendo en diferentes procesos y ahí está. Luego es un origen que tiene que ver básicamente con estas erupciones volcánicas o estas grandes temperaturas, etcétera, que han consolidado este tipo de material. Como contraposición a esto están las rocas metamórficas, que serían básicamente las que han aparecido después de haberse sometido, por ejemplo, a grandes presiones de miles de megapascales o de millones de megapascales que crean un nuevo material que no necesariamente se conforma con altas temperaturas, pero sí con grandes presiones, que sería el origen de esto que llamamos rocas metamórficas. Por ejemplo, las típicas sería, pues yo sé, el granito. Pensemos que el último movimiento que los geólogos hablan de los movimientos geosinclinales, pues es en Europa la aparición del Mont Blanc, por fruto de estas grandes presiones internas que mueven todos estos miles de millones de materiales con una gran presión y entonces crean este tipo de materiales. Y finalmente, que es un proceso lentísimo de miles de millones de años, estarían las rocas sedimentarias que, como su nombre indica, son productos que llegan de la sedimentación, generalmente de grandes ríos, de grandes mares, que van acumulando este material y que por el propio peso se va presionando y crean este tipo de sedimentos que generalmente se ven muy claros porque crean estas vetas que son las que marcan exactamente cómo con los años se han ido asentando este tipo de material. Perfecto. Aquí tendríamos pues un pequeño resumen de lo que acabamos de decir, de estos 3 tipos básicos de rocas, ígneas, metamórficas y sedimentarias, y dijémonos que luego ahí dentro hay 2 subgrupos o 3 subgrupos en cada caso. Las ígneas distinguimos entre las volcánicas y las plutónicas.
Fijémonos estas rocas volcánicas, lo que es el basalto y la piedra pómez, etcétera, que son un material que de manera natural ya ha sido sometido a altas temperaturas y luego se enfría. Esto, por ejemplo, fue utilizado por los romanos para Sí. producir un tipo de cemento, que es lo que llamamos el cemento romano, el calcestruzzo que dicen en Italia, que precisamente nosotros ahora de manera artificial creamos un fenómeno similar en el cemento, ya que el cemento lo conseguimos después de haber calcinado, es decir, llevado a gran temperatura, pues un tipo de roca que serían rocas de tipo que contengan calcita. No, pues este proceso de manera natural ya se ha hecho en los volcanes, y esto es lo que los romanos ya aprovecharon. Luego vemos en las rocas metamórficas pues la pizarra, la cuarcita, el mármol, etcétera. La gran diferencia entre un caso y otro, por ejemplo, la pizarra, es que las láminas están orientadas, mientras que el mármol, que se enfría de una manera diferente y a presión diferente, no presenta esta ordenación que se ve, por ejemplo, en este tipo de rocas. Y en las sedimentarias, pues son las típicas, la arenisca, las arcillas, todo este tipo de material, y luego un producto que conocemos muy bien, que es el petróleo, que aunque es líquido, no deja de ser un producto mineral. Producto precisamente de los grandes bosques que hubieron en millones de años, que luego están sometidos a grandes presiones y se convierte un material que es básicamente vegetal en un líquido que es un mineral. Bueno, es un proceso que es casi mágico, ¿no? Hombre, es casi mágico. Hacemos una pausa, me confirman todos que ven la pantalla. Por favor, que tengo aquí unas inquietudes donde puedo observar las imágenes. Me confirman que tienen la pantalla, por favor, para saber que actualmente la ven. Sí, perfecto. Vale, continuamos entonces. Claro, es algo que sucede automáticamente como mágico. Entonces, bueno, hay unos, en términos coloquiales, como lo vemos en la imagen, hay unos grados. Claro. ¿A qué hace referencia esos grados? Entonces los científicos y los técnicos siempre tienen una manía que es muy, vamos a decir, francesa, que es ordenar las cosas, la enciclopedia, ¿no? Hemos de saber siempre, delante de lo que estamos viendo, a ver cómo podemos clasificarlo, calificarlo y, por tanto, ordenarlo. Entonces, ahí tenemos unos grados que van de acuerdo con la meteorización, es decir, de una roca sana, fresca, que llamamos grado 1, es decir, que no está deteriorada, que es imaginemos pues, una roca de una montaña que está perfectamente cohesionada, pasaríamos por diferentes grados de meteorización, es decir, de degradación o de separación de estas rocas en granos más pequeños, y iremos pasando del grado 1 al grado 2, que sería una roca ligeramente meteorizada, el grado 3, que sería una roca moderadamente meteorizada, la 4 que ya sería muy meteorizada, la 5 completamente meteorizada y la sexta que ya sería un suelo residual. Bueno, esto que genéricamente tiene un criterio de reconocimiento porque se explica en este cuadro, lo que hemos de hacer después es clasificar estos terrenos en función de esta meteorización. Y ahí ya entramos en otro tipo de clasificación que luego entraremos. Entonces, estos procesos de formación del suelo, aquí vemos cómo se generan rápidamente este tipo de rocas que hemos hablado anteriormente, fíjate que hay diversos mecanismos de meteorización, que sería la meteorización física o mecánica, que son, por ejemplo, cuando vemos los grandes zonas en donde hay rocas que están sometidas a cambios muy bruscos de temperatura. Estos cambios bruscos de temperatura lo que hacen es como un efecto de cuña y van partiendo las rocas en efectos cada vez en trozos cada vez más pequeños. La meteorización química pues sería una alteración de minerales por efecto del agua, por ejemplo, de la lluvia o del mar o de algún tipo de corriente subterránea que poco a poco va diluyendo, oxidando y va convirtiendo esta roca que se va desmenuzando por efecto del agua. Una inquietud. Sí. En términos de la meteorización química, usted me ha hablado de subterráneo. Pongamos un ejemplo. En el caso de un tsunami, sí. ¿podría ser una meteorización química? Bueno,
el caso de que el agua llegue hasta la tierra y el proceso de oxidación o Sí, pero estamos hablando de, en este caso sería más mecánico porque es en un tiempo muy corto. Y ahora aquí estamos hablando de miles de millones de años. Claro, un tsunami es devastador porque se lleva por delante todo lo que encuentra, pero no dura 1 millón de años como, o 20 millones de años. Entonces aquí estamos hablando de procesos muy lentos. Y luego la meteorización biológica es cuando ya aparece la vida sobre la Tierra y entonces empiezan los vegetales a crecer, etcétera, pues todos estos efectos que condicionan la aparición de las raíces, del lixiviado de las aguas, etcétera, va transformando toda esta corteza terrestre. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que decíamos antes, que es el caso de una vez han ocurrido todos estos fenómenos de meteorización, entonces aparece lo que es la erosión sobre estos materiales y entonces generalmente hay un transporte que puede ser por agua, en el caso de los ríos, que es habitual, o incluso puede ser por viento y entonces, o por otro tipo de fenómenos. Entonces, cada uno de estos transportes, en función de cómo se va generando, va creando una sedimentación que con el tiempo puede o no puede convertirse en rocas, porque luego esta sedimentación, por ejemplo, en los estuarios de los ríos o en los deltas de los ríos, vemos que es arena que con los años ha ido llegando al mar y ahí se ha ido formando una isla, por ejemplo. Esto no quiere decir que esta isla, con el tiempo, pues también se consolide en una roca o no y desaparezca. Nosotros aquí en Cataluña, bueno, cerca de Barcelona, está el delta del Ebro, que es un río importante, y por ejemplo hay mapas de la evolución del delta del Ebro desde la Edad Media hasta ahora y se va viendo cómo va cambiando, o sea que son materias vivas. Lo que nuestra escala humana, que puede durar 80 o 90 años, no nos da tiempo a comprobar lo que pasa durante miles de años. Es un segundo esto para este tipo de materiales. Entonces, ahí, lo que un poco hablábamos anteriormente, estos suelos, lo que se hace finalmente es un poco la gradación de este tipo de suelo en función de la meteorización. Entonces, la repercusión más importante que nosotros vemos en este tipo de suelos es desde la roca que está completamente consolidada hasta lo que llamamos el suelo en donde plantamos las plantas o los árboles, que es el suelo vegetal, el grano que compone el material pasa de ser inmenso en una roca sana, porque es todo un conjunto cohesionado, a una gradación en función de la meteorización, que cada vez los granos sean más pequeños. Entonces estas capas son las que conforman esta corteza en donde luego nosotros tendremos que ir a cimentar un edificio, por ejemplo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la formación del suelo, lo que es una roca madre en una montaña, que podría ser los Andes, el Pirineo, el Himalaya, cualquier sitio, o el Mont Blanc en cualquier sitio de estos, y luego cuando nosotros estamos, como es el caso de esta foto, cuando es un suelo edificable, en este caso, por ejemplo, que es cerca del mar en Barcelona, pues estamos viendo que ya es arena. Por tanto, aquí ya ha habido un proceso desde la roca madre hasta el suelo edificable, este proceso de meteorización, de erosión, luego ha habido un transporte, una sedimentación, y siempre este fenómeno es el mismo en cualquier lado de la Tierra donde nos encontremos. Perfecto. Y aquí tendríamos un poco lo que decíamos, el inicio de la roca madre, y fijémonos que aquí pone tiempo, pero este tiempo son millones de años, o sea que esto es un proceso lentísimo, lentísimo, en donde intervienen cambios de temperatura. Entonces nosotros sabemos a través de la historia natural pues que en la época de los dinosaurios, en donde ahora, yo qué sé, está el Mont Blanc, ahí había un jardín tropical. Y entonces dices, bueno, estaban a 50 grados, a 40 grados, y bueno, y ahora están a menos 10 grados. ¿Cómo es posible? Bueno, pues han habido cambios que van produciendo todos estos fenómenos que van creando toda esta capa vegetal en donde nos encontramos. Entramos entonces en el tema de suelo-estructura. Claro, ¿Qué relación existe entre el suelo y la estructura? Bueno, esta es la parte que a los ingenieros de estructura nos interesa, porque entonces ahí yo he pintado aquí en este pequeño croquis una línea que es la 00, que sería el suelo que nosotros nos encontramos donde vamos a edificar un edificio. Bueno, y ahí viene
una de las primeras leyes de la estática, que es la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción, que es básica para cualquier ingeniero de estructuras, ya que nos asegura la estática. Pues bien, ¿cuáles son estas acciones que transmite este edificio a la cimentación y luego al suelo? Pues estas acciones son el viento, la nieve, las cargas de utilización del edificio, etcétera, que han de encontrar de manera necesaria para que este edificio no se hunda en la nada una reacción exactamente igual y de sentido contrario. Luego, la cimentación, que es parte de la estructura, es la parte de la estructura que transfiere todas estas acciones del edificio al suelo. Y el suelo, por la tercera ley de Newton, si todo está como tiene que estar, ha de ser capaz de hacer la reacción sobre estas reacciones que igualen o mantengan el equilibrio entre las dos partes. Por lo tanto, el suelo es estructura, ya que nos da la réplica como reacción a las acciones que el edificio le transmite a través de un elemento básico que es la cimentación. Entonces decimos que es básico por una razón que al principio cuesta de entender, ya que la cimentación recibe acciones de nuestro edificio, sí, pero recibe reacciones del suelo. Y entonces, en el cálculo de una estructura, de una cimentación, aquí se invierten los papeles. Cuando nosotros diseñamos un pilar o un forjado, lo que sea, las cargas son gravitatorias de arriba hacia abajo, mientras que en una cimentación siempre van de abajo hacia arriba. Y esto al principio, a los principiantes en este tipo de estructura les cuesta de entender. Pero bueno, ahí es una de las particularidades del cálculo de cimentación. O sea, la inquietud que yo tengo es si todos los suelos son aptos para la cimentación. Bueno, ahí viene la parte de nuestra ciencia, ¿eh? Esto es un poco el mismo esquema, un poco más detallado. Y entonces, no todos los suelos son aptos para este tipo de cimentación, un poco como lo que hemos dicho al inicio cuando pensábamos en el Skyline de Nueva York, porque si todos fueran igual de aptos, construirían rascacielos en todos lados, y no es verdad. Por tanto, no todos los suelos son aptos para recibir cualquier tipo de estructura. Es por eso que nosotros hemos de conocer perfectamente y caracterizar perfectamente qué suelo disponemos y a partir de aquí poder diseñar una estructura que este suelo sea capaz de soportar. O sea, usted dice algo, ingeniero Carles, que me llama la atención y me gustaría que profundizáramos un poco en términos de técnicos y de conocimiento, que creo que a todos los ingenieros o arquitectos que ahorita mismo están conectados con nosotros les inquieta. Entonces usted me decía que hay unos tipos de suelo. Entonces, ¿qué tipos de suelo hay? Y si se clasifican, ¿cómo se clasifican en términos de eso? Sí. Para entender un poco la dinámica de la construcción. Sí, entonces nosotros, a ver, cuando decimos de que clasificamos los suelos, básicamente hay una clasificación universal que es conocida, que es la unificada de Casagrande, igual que Terzaghi. Casagrande fue un geólogo que hizo un gran trabajo sobre esto. Básicamente aparecen dos grandes grupos de materiales en los terrenos que se llaman los que son cohesivos y los que no son cohesivos. Entonces, en función del tamaño del grano, cuando hablamos de un material no cohesivo, básicamente son materiales de grandes dimensiones, como la grava o la arena grande, en donde los efectos de la atracción química que pueda producir, por ejemplo, el agua si lo contiene, no es importante frente a la propia resistencia mecánica del material. Cuando este grano que conforma este material es cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, ya hablamos de materiales cohesivos, por ejemplo, la arcilla serían, o sea, el paradigma de los dos grandes grupos sería la grava, para que entendamos lo que es un material no cohesivo, y la arcilla como material cohesivo, en donde la repercusión que tiene ya de tipo químico la atracción entre estos materiales, que son muy pequeños, ya hace que cambie este comportamiento mecánico. Por tanto, ahora fíjense en este gráfico que tenemos, que en función del tamaño del grano, nosotros dividimos los materiales en, por encima estarían las rocas, que ya no
intervienen serían las gravas, y entonces fíjense que hay de gruesas, medias y finas, desde 20 milímetros hasta 6 milímetros, por tanto estamos hablando de materiales muy pequeños, de 20 a 2 más o menos. Luego ya pasamos a las arenas, estamos hablando de arenas gruesas, medias y finas, y fíjense que hay una gradación desde los 2 milímetros a 0,20, es decir, 10 veces más pequeño. Y luego ya hablamos de suelos muy finos, que serían los limos y finalmente las arcillas. Entonces fíjense que los limos estamos hablando de 0,06 milímetros a 0,0006. Esto es ya muy pequeño. Y por debajo de esto están las arcillas que están compuestas por materiales muy finos. Y entonces fíjense que, claro, estos serían productos puros. Es muy difícil encontrar un estado puro de un material, pero si uno piensa en una playa, verá que es arena, que es muy uniforme. Pero esto en la realidad, pues encontramos mezclas de todo esto, pero entonces los dos grandes grupos de arriba, gravas y arenas, son no cohesivos, mientras que limos y arcillas entrarían dentro del material que llamamos como cohesivo. Y ahí dentro, en estas definiciones, fíjense que todas las normas, las DIN alemanas, las ASTM americanas, las AENOR en España, etcétera, hacen siempre este tipo de distinción para poder precisamente caracterizar el suelo. Entonces, en función del grano y del tamaño del grano, nosotros podemos distinguir en este tipo de terrenos con métodos que están perfectamente estandarizados para que en todo el mundo, cuando hablemos, por ejemplo, de la clasificación de Casa Grande, todo el mundo entienda lo mismo. Perfecto. Claro. Entonces, cuando hablamos de tipos de suelos, así genéricamente, bueno, pues si uno quiere plantar un campo de fresas, pues buscará un tipo de suelo ideal para esto. Exacto. Pero si uno lo que quiere es construir un rascacielos en un campo de fresas, pues no será lo más adecuado. Entonces, a partir de aquí, veremos que hay suelos que ya naturalmente ya son buenos, y entonces hay zonas, por ejemplo, en el trópico que uno planta, se me ocurre cualquier árbol y sabe que enseguida enraiza, que enseguida da frutos, etcétera, y en cambio se va en otro lugar y esto no es así. Entonces, hay suelos para la construcción que nos interesa que tengan una respuesta mecánica adecuada. Y ahí es donde nosotros hemos de empezar a poder conocer esto. Entonces, fíjense, por ejemplo, desde una montaña hasta el mar, el proceso de meteorización característico en que a medida que se van arrastrando estas tierras o estas rocas que se van desprendiendo, llegamos desde las rocas en la montaña hasta las arcillas en las partes. Generalmente esto es así en todo el mundo, pues es un proceso natural que se va formando por capas. Y entonces, en función de dónde estemos, nosotros casi que podemos predecir estas capas. Las más profundas siempre son rocas, luego aparecen las gravas y las arenas, los limos y finalmente las arcillas y encima lo que llamamos el manto vegetal, que desde el punto de vista de la construcción es lo primero que se elimina precisamente para poder acceder a él. Entonces, no todos los terrenos, a pesar de que sean más o menos finos, tienen la misma respuesta y es a partir de ahí donde nosotros hemos de conocer. Entonces ahí veremos lo que entendemos por suelo orgánico, que sería el más superficial, que es donde podemos plantar, lo que generalmente se llama suelo vegetal. Sería esa parte que es donde tenemos las plantas, los árboles, etcétera. Luego entraríamos a una segunda capa, que serían suelos finos, que se han ido depositando con los años, y en donde tenemos unos porcentajes, cuando hablamos de terrenos finos, antes hemos visto los diferentes granos que teníamos, pues a partir de unos porcentajes de peso de material se pueden definir estos suelos finos. Perfecto. Luego entraríamos ya en lo que serían suelos granulares, gravas, arenas ya grandes, etcétera. Esto no quiere decir que sea un estado puro, sino que predomina en el conjunto del material, hay mucho más suelo granular que va acompañado de finos, etcétera, pero que lo que predomina ahí son las gravas y las arenas. ¿Bien? Y finalmente ya entraríamos en lo... Bueno, esto sería un detalle de la arcilla. Entonces, lo que decíamos, en los materiales cohesivos, como es la arcilla, el grado de humedad que puede llegar a almacenar cambia las características mecánicas de este material.
Pero nosotros hemos de conocer perfectamente, cuando encontramos una arcilla, dentro de este material, ver cuál es el comportamiento en función del agua. Porque uno de los casos que luego veremos también es el conocido como arcillas expansivas, que se comportan como una esponja. Entonces, yo puedo edificar encima de una arcilla y, por ejemplo, pues viene un caudal subterráneo de agua que yo no tengo controlado, esta arcilla se empieza a empapar de agua y lo que hace es aumentar de volumen y el edificio que está encima lo resquebraja completamente. Porque la fuerza que tiene un suelo es increíblemente potente. Entonces hay que conocer muy bien estos mecanismos, caracterizarlos, que de ahí viene el nombre de nuestra charla, ¿no? La caracterización, o sea, saber dónde estamos y en función de esto tomar las decisiones que correspondan al cálculo de esta cimentación. Ahí lo que mostrábamos antes, fíjense esta foto, que es espectacular, porque yo diría que los que nos dedicamos a esto, la arcilla expansiva es como nombrar la bicha, ¿no? Es el demonio. O sea, ahí es una de las peores cosas que te puedes enfrentar en una cimentación, precisamente, es encontrarte arcillas expansivas. Pero hay muchos países, México, por ejemplo, hay grandes zonas que tienen arcillas expansivas y si conoces estos mecanismos se pueden perfectamente controlar dentro de unos ciertos márgenes y por tanto conviene conocer esta característica. Podríamos decir que dentro de la arcilla expansiva hay posibilidades de construcción. Sí, siempre. Siempre y cuando haya un estudio en términos de un reconocimiento del terreno y se pueda controlar. Lo malo es cuando no lo sabías, se ha construido y te encuentras luego con los años con el problema, pero si lo sabes de inicio, tienes mecanismos. El ingenio humano ya sabemos que es bastante importante, entonces se encuentran soluciones y son las que hay que adoptar en estos casos. Aquí vemos un poco el ejemplo de los limos, ¿no? Exactamente, aquí vemos los limos, que sería una gradación menor que las arcillas, pero también tienen un comportamiento cohesivo. Fíjate que aquí nos dice partículas de entre 0,075 y 0,05. Claro, nosotros lo que es el grano propiamente no lo vemos porque ya vemos la amalgama hecha. Pero si esto lo deshaces, lo llevas a un microscopio y lo miras, verás que son tamaños pequeñísimos. Entonces ahí se ve, por ejemplo, en la foto de la derecha, cómo se han creado estos estratos de sedimentación con los años que ya se van haciendo, bueno, pues este tipo de materiales. Ahí la arena, el desierto, pero claro, esto quiere decir que hace miles de millones de años aquí debió haber un mar impresionante que fue con los años sedimentando esta arena, el mar desapareció, se fue el agua y se ha quedado la arena. Claro, esto te demuestra que aquí debía haber una actividad hace miles de millones de años, una actividad geológica impresionante. Ahora tú vienes al cabo de miles de años y te quieres instalar aquí, hombre, los bereberes plantan una tienda de estas de tela, ¿no? Pero si quisieras cimentar aquí, bueno, también habrían soluciones. Ahí las gravas, en donde ya se ve, siempre que se hace la foto con el lápiz es para que se vea la escala. Entonces ahí ya ves que es un grano potente, que es un material ya de mucho más tamaño, etcétera, y nos dice, bueno, pues entre 75 y 4,7 milímetros, 75 milímetros son 7 centímetros, esto pues 7,5. Pues ya estamos hablando de materiales muy potentes, que los tenemos súper vistos. Entonces ahí la manía que tenemos los técnicos de buscar las composiciones granulométricas, es decir, cuando nos dan una muestra, esto se lleva generalmente a un laboratorio y lo primero que hacen es analizar ese material que han encontrado y buscan los porcentajes de cada uno de estos materiales que básicamente hemos visto cuánto de arena tiene, cuánto de limo, cuánto de arcilla o nada de arcilla, y entonces a partir de ahí caracterizamos dentro de los grandes grupos este tipo de material. Entonces esta pirámide que tenemos aquí, si nos fijamos en el lado que es la base, son arenas, entonces va graduado desde 0 hasta 100, en la derecha tenemos los limos que va de 0 a 100 y las arcillas, que serían los grandes materiales. Entonces, generalmente
siempre encontramos mezclas de esto. Entonces, en el laboratorio, aquí nos dice, por ejemplo, tenemos una muestra del terreno que tenemos un 25% de arena, un 25% de limos y un 50% de arcilla. Si nos vamos a nuestra tabla, vemos que el 50% de, por ejemplo, de arcilla está en este punto, el 50% que está horizontal. Luego nos dice un 25% de limos, que es este de aquí, va paralelo al otro lado. Y luego nos dice un 25% de arena, y el punto en que se encuentran los tres nos dice que básicamente el comportamiento de este terreno es una arcilla. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Pues que es un terreno cohesivo, que en el caso de que esté seco sabemos que será muy estable, pero que cuando pueda absorber humedad puede tener problemas, etc. Entonces ya tenemos caracterizado este terreno. Y ahí tendríamos, a raíz de la tabla de Casagrande que recoge, por ejemplo, la norma española, el documento básico de seguridad estructural de cimentación, nos da la gradación de los tipos de rocas en función del tipo de roca que encontramos y la presión admisible que nosotros podemos más o menos, en una primera instancia, podemos hacer una evaluación de qué presiones puede llegar a aguantar. Claro, nosotros el megapascal, que es el newton milímetro cuadrado, es una tensión muy alta. Entonces aquí cuando hablan de 10 megapascal son 100 kilos por centímetro cuadrado. Pensemos que las estructuras habituales, cuando nosotros trabajamos con las normas, lo máximo que admite una cimentación son 5 kilos centímetro cuadrado, es decir, 0,5 megapascals, y lo mínimo que admitimos está en el orden de 1 kilo. Entonces, un terreno que admita 1,5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, bueno, pues esto es lo habitual. Entonces, hemos de hacer posible de que esta tensión que aguante el terreno esté en este orden. Pero fijémonos ya, aquí 0,51 es donde generalmente estaríamos. Pues esto ya es mucho, ¿eh? Un megapascal son 10 kilos por centímetro cuadrado, es mucho. Por tanto, nosotros siempre estaremos en la parte baja. Perfecto. Ahí continuando con los tipos de materiales y también las presiones. Entonces nos vemos, por ejemplo, que en el caso de las arcillas estos valores son muy pequeños. Entonces ahí ya... Y luego hay lo que normalmente llamamos suelos orgánicos, que son zonas en donde esto también, siempre vamos a la filmografía, en los bayous de Mississippi, en las zonas pantanosas, en donde hay mucha putrefacción debido a la humedad, etcétera, esos terrenos son imposibles de cimentar. Entonces, siempre vemos que antiguamente pues habían palafitos, es decir, clavar postes de árboles para elevar, y tenían que ser necesariamente construcciones muy livianas, muy ligeras. Eso algo. Y ahí ahora ya entraríamos un poco en el tipo de cimentación que nosotros caracterizamos cuando hablamos de cimentaciones, los grandes tipos, ¿no? Entonces, la tierra que nos viene dada, en función de las características y de la caracterización que nosotros hacemos, tendrá, desde el punto de vista mecánico, una capacidad portante. Yo tengo una inquietud, sí, porque creo que es importante hacer la acotación. Tenemos aquí en el título que dice cimentaciones o fundaciones. Sí. Pero lo conocemos así porque en términos europeos o españoles entendemos las cimentaciones, en términos latinoamericanos conocemos el término más como fundaciones. Sí, bueno, esto es la típica influencia del inglés sobre el foundation, que sería la palabra inglesa. En América Latina pues ya se traduce directamente sobre fundación. Y nosotros preferimos la cimentación, que es lo mismo, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundaciones o de cimentaciones, bueno, pues digamos el español de España acepta mejor la cimentación que no el foundation anglosajón, pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Y fíjate que de ahí de foundation hay otra palabra que es el fundamento, que generalmente lo utilizamos más como alguien que tiene una base sólida de conocimiento, o cuando hablan de una cocina con fundamento, quiere decir que conoce la tradición, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que está muy bien asentada en el terreno. Por tanto,
también es una cimentación. Y entonces, a partir de eso, cuando nosotros hablamos de estas tipologías de cimentación superficial o fundación profunda, etcétera, también viene a colación otra cuestión. A medida que se ha ido desarrollando todo este tipo de cimentaciones con los años, se ha ido desarrollando una maquinaria adecuada para poder manipular los terrenos. El primer ejemplo clásico es cuando se construyó la Torre Eiffel, por ejemplo, que todo el mundo, igual que el skyline de Nueva York, lo tenemos en la cabeza. Una de las patas de la torre está muy cercana al río. Y entonces ahí se tuvo que hacer una cimentación profunda porque el río no era suficiente, el terreno que estaba cerca del río no era suficientemente sólido para poder cimentar, y ahí se utilizó por primera vez una máquina de vapor para excavar la tierra, y por tanto, a medida que la maquinaria ha permitido manipular el terreno, entonces podemos tener esta diferencia entre lo que sería una cimentación superficial o profunda. ¿Y por qué hablamos de semiprofunda? Pues por una razón muy sencilla. Ahí hemos dibujado en la profunda, que normalmente se hace con lo que nosotros llamamos pilotes, un pilotaje, o que son este tipo de cimentación profunda. Quiere decir que la capa sólida del terreno la tenemos a una distancia muy grande de lo que es la parte en donde nosotros estamos construyendo. Entonces, generalmente, un pilote, para que desarrolle toda su potencia, necesita una longitud mínima de 6 metros. A partir de ahí ya no es rentable colocar un pilote. Entonces, estamos entre la superficial, quiere decir que a poco menos de 1 metro de donde estamos ya encontramos un terreno sólido suficiente para cimentar. Si no es el caso, estaremos en una cimentación profunda, y entre medio estamos en una tierra de nadie. Entonces ahí yo les pongo una altura que es 4 o 6 metros, que es lo que puede manipular una excavadora, una retroexcavadora, la Caterpillar que vemos siempre en las películas, con potencia suficiente para poder que esto sea rentable. Entonces aquí hay varios parámetros. Uno es la resistencia al suelo, otro la maquinaria, digamos, asociada para poder manipular esto, y luego la más importante de todas, que en ingeniería, y me parece que en alguna otra charla lo hemos comentado, en ingeniería las unidades no son ni los kilovatios, ni los megapascals, ni los newtons, ni todo esto, sino que es el dólar o el euro. Exacto. Al final esto hay que traducirlo a un presupuesto que es el coste, ¿eh? Y por tanto ahí ya veremos qué pasa. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de lo que entendemos por una fundación superficial. Fíjense que ahí la riostra que aparece, esto es de una fábrica que hicimos en altura, que era un almacén. Pues la riostra va directamente sobre el suelo, simplemente se ha saneado, se ha excavado, ahí hacemos una riostra que luego se hormigonará, y ahí encima ya construimos el edificio. Por lo tanto, tenemos el terreno a flor de piel, pues perfecto. Pero otras veces no es así. Entonces, por ejemplo, en la que tenemos abajo, hemos tenido que hacer unas pantallas para ir a buscar una losa de cimentación que va directamente, en este caso, aproximadamente a 10 metros por debajo del nivel. También es verdad que este edificio se tuvo que hacer así porque tenía plantas de aparcamiento subterráneo, y entonces ya necesariamente has de hacer la excavación. Pero como esta excavación se va a hacer con seguridad, etcétera, pues acudimos a toda la tipología que la ingeniería estructural de cimentación nos permite, en este caso pantallas con tirantes o la solución que sea. Para esto has de conocer, caracterizar el terreno, para ver qué empujes da el terreno, Claro. qué tipo de material te encuentras, si es excavable con facilidad o no, etc. Por eso hay que conocer el terreno donde nos movemos. Y luego la cimentación profunda sería pues el caso en que nos encontramos pues el material muy ya alejado de la superficie. Y ahora hablaríamos, ya por último, para entrar un poco en materia, cuando hay lo que nosotros llamamos presencia del nivel freático. El agua subterránea, bien sea en zonas cercanas al mar o bien en cualquier zona en donde tengamos una corriente subterránea,
puede, tal como hemos visto anteriormente, afectar al terreno en donde hemos de cimentar. Entonces, esta presencia del nivel freático es importante porque generalmente quiere decir que estas aguas subterráneas son como ríos, es agua que se ha ido filtrando en materiales necesariamente de gran diámetro, gravas o arenas, pues si no, no filtra, hasta que ha llegado a una capa natural en donde, por ejemplo, hay arcilla que es impermeable. Entonces el agua ya no puede continuar filtrándose. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se va acumulando un agua que a medida que va aumentando la presión, pues hace todo una corriente. Si nos encontramos con este caso, pues hemos de conocer a qué profundidad está este nivel freático y también pensemos que este nivel freático, precisamente por ser agua en movimiento que proviene generalmente de la lluvia o de algún tipo de escorrentía en unas rocas de una montaña, etcétera, también tiene una estacionalidad. Entonces sabemos que cuando hay el deshielo en las montañas este nivel freático aumenta, cuando es la zona más seca baja, por tanto hay que saber que este tipo de material o de presencia de agua es viva, que no es estática y por tanto hemos de hacer un seguimiento para saber la importancia que esto puede tener. Claro, también interfiere la zona geográfica, porque si en el caso de países como el nuestro, en el que nos encontramos ahora, que están las estaciones, pues sabemos, por ejemplo, aquí en el caso de Barcelona, que tenemos el Montseny, que en invierno y todo está nieve y congelación, pues, y en épocas de primavera, verano, ya hay un deshielo ahí y luego, una cosa, pero esto ya con visión histórica, por ejemplo, en Barcelona mismo, hasta que no hubo una red de agua corriente, esto fue a mitad del siglo XIX, principio del siglo XX, se acostumbraba la gente a abastecer con pozos. Entonces, todas las casas que no eran como ahora, que eran casas mucho más bajas, cada uno tenía su pozo de agua. Entonces, este continuo abastecerse de agua limitaba mucho el nivel freático que quedaba debajo de la ciudad. Claro, en el momento que hay una red de agua, los pozos desaparecen y el nivel freático aumenta. Entonces, por ejemplo, este tipo de situación se ha dado en muchas ciudades en donde estos niveles freáticos, bueno, pues van a veces, ¿sí? Y la diferencia entonces sobre todo se ve en ¿qué? En países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde no hay tanto el tema de estaciones, sino que hay territorios donde es muy trópico y las lluvias son constantes, entonces en términos de nivel freático, pues por ejemplo, bueno, ahora tú sabes que yo he estado últimamente en Cuba y, por ejemplo, en La Habana sabemos que cada tarde llueve. Claro, esto aquí es impensable, pero ahí tú sabes que a las 7 de la tarde llueve siempre. Entonces, tú tienes una capa vegetal que está siempre húmeda y, por tanto, es un terreno, desde el punto de vista de alimentación, hay que tener muy controlado. Pero también es verdad que estas zonas montañosas, en Sierra Madre o donde sea, siempre, como tienen mucha cantidad de agua, se va escurriendo por la roca y entonces va creando necesariamente estos niveles freáticos. Además, estos niveles freáticos, los indígenas en toda la historia los han conocido, los han utilizado, ya que les han permitido establecerse en zonas muy áridas, pero que han ido a buscar agua a niveles importantes. La presencia de agua es importante, y entonces hay que conocer precisamente estos mecanismos. Claro, entonces lo que decíamos, no es lo mismo tener presencia de agua en una zona con grava, en que el agua irá pues escurriendo, etcétera, y no tendrás problema, que encontremos limas o arcilla, porque ahí tendremos un comportamiento diferente. Y por eso volvemos a lo de la caracterización del terreno. Entonces, fijémonos, por ejemplo, que la presencia de nivel freático en una grava no es importante porque puede coexistir la grava y el agua, y aunque se secara el nivel freático, la grava no tendría asentamiento. Pero si este mismo nivel freático afecta a una zona de arcillas, en el momento que este nivel freático disminuya o llegue a desaparecer, esta arcilla lo que hará es comprimirse, es decir, perder volumen, y eso puede tener una repercusión muy importante en mi edificio porque puede llegar a asentarlo, y además con asentamientos diferenciales,
lo cual puede provocar en la estructura graves desarreglos. Entonces, esto es importante, sobre todo con el tipo de material, lo que decíamos antes, la caracterización del terreno. Si es grava con agua no pasa nada, pero si es arcilla sí que es peligroso. Claro. Entonces hay que conocer exactamente este material. Lo que decíamos antes, si además nosotros sabemos que esto puede afectarnos, pues podemos tomar la decisión de saltarnos esta capa e ir a buscar una cimentación profunda, precisamente para no vernos afectados por este comportamiento. Entonces, en los estudios geotécnicos que se hacen, uno de los puntos importantes es la estratigrafía, a ver que lo he dicho bien, conocer los estratos que tenemos por debajo, sobre todo su potencia, como hablan los geólogos, es decir, la altura que tienen estos estratos, y saber a qué distancia me encuentro yo un terreno que me dé garantías de cimentar o de fundamentar allí sin tener ningún problema. Entonces, voy a hacer una evaluación técnica por un lado y también lo que decíamos antes, si el costo me lo permite o si es excesivo, etcétera. Y ahí tenemos, esta foto está hecha aquí en Barcelona, en un edificio del barrio del 22 Arroba, que es muy conocido, en donde ya vemos que después de haber bajado durante casi 10 metros para hacer la cimentación de la losa, pues teníamos siempre el nivel freático. Entonces hay una técnica que hoy en día se utiliza muchísimo, que es conocida como la técnica del well point, que lo que se hace es crear en todo el perímetro de la zona a cimentar lo que se conoce como unas sondas piezométricas, que no es más que clavar un tubo con un ranurado que puede penetrar el agua, que va absorbiendo este agua y entonces con un sistema de bombeo se controla el nivel freático de manera que con la subpresión que crean las bombas lo que hace es que dentro del perímetro de este well point, de estas tuberías, lo que tienes es una zona seca. Entonces tú, por ejemplo, puedes estar, como estábamos en esta obra, con el nivel freático en el nivel, yo qué sé, -2 y estar trabajando a -12 metros en seco, porque todo el agua que penetra con esta barrera de tubos la va absorbiendo el sistema de bombeo y trabajas, pues, lo que decíamos antes, si tú esto lo conoces, lo puedes proyectar, lo controlas y hacer una cimentación como si te encontraras en seco. Bueno, pues es un tema que hay que controlar, exactamente. El estudio geotécnico. Acá entramos en otro tema importante, en términos de ya avanzar un poco más. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Vamos a ver, aquí vamos a entrar en un terreno... Es un artículo que también tenemos en nuestro blog del ingeniero Edison Wanches, que lo podemos relacionar directamente con Edison. Hemos hablado mucho de esto. Entonces aquí vamos a hacer una distinción de tipo sociológico muy sencillo, que serían países ricos del primer mundo, países no tan ricos, y vamos a decirlo en términos que nos entendamos, no tan ricos del primer mundo. Entonces, yo que tengo una cierta edad y estoy a punto de la jubilación, he visto esta evolución, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña, en España, cuando eran edificios de poca entidad, una casa de una planta o dos, el mismo promotor que pagaba decía, hombre, no hace falta hacer estudio geotécnico porque es una construcción pequeña. Entonces, esto está muy asociado a que el coste que representa el estudio geotécnico te lo ahorras. Pero claro, esta misma casa, si se ha cimentado sobre una arcilla expansiva y al cabo de 10 años este propietario te viene y te dice, oiga, he tenido problemas en mi casa porque usted me la diseñó mal, entonces tú le has de recordar a este señor que te dijo que te ahorrara. Entonces, a ver, entonces, es aquello que decimos siempre coloquialmente. El estudio geotécnico es obligatorio por ley ahora en España, y entonces vamos a decir en Europa, porque estaríamos en el primer mundo, y es un coste que siendo elevado es asumible porque la repercusión técnica que tiene es con creces mucho más importante, pero que no siempre se ha hecho así. Entonces,
En la normativa europea es obligatorio. En la normativa de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, primer mundo, es obligatorio. Cuando haces edificios de cierta entidad, es no solo obligatorio, sino estrictamente necesario. Claro. Entonces, el estudio geotécnico es uno de los estudios más importantes en la elaboración de un proyecto, ya no de cimentación, sino de cualquier edificio. Evidentemente para la cimentación, pero para el correcto comportamiento del edificio. Entonces, nosotros hemos de entender en primera instancia que un terreno se puede asimilar a un comportamiento de un muelle. Un muelle, sí, la ley de Hooke. Sí. Entonces, siempre hay un compromiso entre dos cosas. La fuerza que le transmites y el asentamiento que tiene. Como que la bibliografía internacional generalmente la han dominado los Estados Unidos últimamente, hablamos de asentamientos admisibles de una pulgada. Una pulgada son 2,5 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que para un edificio que tú construyas encima de un terreno, tú sabes que se va a asentar una cierta cantidad, ya que le estás colocando una cantidad de peso importante y este terreno va a ceder. Bueno, admites en los edificios normalmente, pues que tengas un asentamiento de una pulgada, que es muchísimo, ¿eh? Una pulgada parece que no es nada, pero es un comportamiento. En edificios industriales puede ser más laxo, pueden ser 2, por ejemplo. Pero entonces, este orden de magnitud, ¿cómo lo puedes cuantificar? Pues únicamente con un buen estudio geotécnico que te haya caracterizado bien el terreno que tú tienes, que conozcas bien los estratos, la composición del material y a partir de aquí, con los ensayos de laboratorio, te pueden dar las garantías de que estás trabajando en unas condiciones que son técnicamente aceptables. Generalmente los estudios geotécnicos ya trabajan con coeficientes de seguridad bastante altos, estamos hablando de coeficientes de 2 o 3, que es muchísimo, pero esto te da una seguridad absoluta de que la recomendación que te haga el geólogo va en la línea de asegurar una estabilidad a esta edificación. Entonces, en los sondeos, lo que es muy importante, esto sí que es importantísimo un poco por lo que decíamos al principio, nosotros estamos manipulando un terreno que lleva ahí miles de años que no lo ha manipulado nadie. Entonces, lo que hemos de lograr es lo que se llama la muestra inalterada, que es una metodología de extracción de este material, de manera que las características del terreno, aunque las estemos extrayendo de manera artificial, no cambien su composición de cómo estaban en el interior. De manera que por el hecho de haberlas extraído del terreno, lo que se hace con esta tubería, que los tubos Shelby exactamente, que son los que van penetrando en el terreno, cuando extraes la muestra, te sale lo que sería un churro de todo el material que has penetrado ahí en el terreno y por tanto te sale en el mismo orden que se encuentra de manera natural. Entonces, si tú tomas este terreno y lo analizas, tú sabes en cada capa del terreno lo que vas a encontrar. Exacto, qué tipo de suelo vamos a encontrar. Entonces, este tipo de estudios geotécnicos, que lo ha de hacer evidentemente un técnico autorizado y que además sea gente con experiencia, etcétera, el método que más se conoce hoy en día es lo que llamamos el Standard Penetration Test, que es el clavar una lanza en el suelo y en función del número de golpes que se le ha de dar para que vaya avanzando en un material determinado, indirectamente te va dando la resistencia de este material para ser o no apto para colocar una cimentación. Entonces hay todas las correlaciones a partir del Standard Penetration Test con la resistencia del material y su comportamiento mecánico. Y eso es básico. Esto es básico, básico, básico. Y no solo es necesario, aunque sea obligatorio, sino que es más necesario que obligatorio. Luego, estas muestras, que es lo que decíamos antes, se llevan al laboratorio. Se estudian. Entonces, en el laboratorio hacen toda una caracterización de todos estos elementos, se identifican qué materiales nos hemos encontrado, cuál es el estado natural. Y entonces, lo que decíamos antes, si nosotros encontramos arcilla, hemos de saber esta arcilla qué comportamiento tiene. Por tanto, generalmente, la arcilla que te encuentras en un terreno natural tiene un grado de humedad elevado. Entonces, para saber cuál es el comportamiento real, pues una muestra se lleva a un horno, se seca,
le quitas toda la humedad y te queda el material sólido real, ya sin humedad. A partir de ahí estudias la granulometría de esta arcilla y entonces puedes llegar a conocer el grado de absorción de agua que puede llegar a tener esta arcilla, si es peligroso o no, si es expansiva o no, si las gravas que te encuentras son de un tipo o de otro, etc. Y a partir de ahí ya tienes caracterizado el terreno. La presencia o no de nivel freático, que hemos dicho antes, esto es muy importante porque si hay presencia de nivel freático, por ejemplo, una de las cosas básicas que hay que hacer es analizar este agua para que no sea corrosiva para el cemento, que no lleve algún tipo de material que pueda afectar a la propia cimentación, etc. Por tanto, esto es importantísimo, es importantísimo. Y ya me parece que con esto hemos hecho un repaso sobre la cuestión de la caracterización del terreno y ahora sí que, ¿no? Bueno, invitamos a todos los participantes a que bueno, nos hagan sus preguntas. Les recordamos que esto que acabamos de estudiar un poco en términos de la caracterización de un terreno, hombre, lo pasamos aquí muy rápido en términos de una hora más o menos, pero en el máster profundizamos más en este tema, en términos de profundizamos por lo que conlleva realizar una obra o realizar la cimentación de una obra en específico. Entonces, y sobre todo en el máster lo realizamos partiendo de la obra que vamos a realizar, porque lo comentábamos el otro día con el ingeniero Edison Guanches, y es que si decíamos realizar un máster en ciencias, pues nos quedaremos en el tema del estudio de laboratorio, de qué tipos de suelos, de un poco lo que veíamos al principio, ¿no? Del tipo de suelo, estudiémoslo, los años, la transformación que ha tenido este suelo, roca, etcétera, etcétera. Pero si lo que buscamos es un máster profesionalizante o una formación profesionalizante, como es la del caso del máster internacional en cimentaciones y estructuras de contención, ya nos vamos a ir directamente a la obra, como nos comentaba el ingeniero Carlos Romea en el caso de una o dos obras que pasamos por encima allí, en las cuales él se encontraba un tipo de suelo en específico, y de acuerdo al estudio que se realizaba de esa caracterización de terrenos, pues se podía tomar X o Y decisiones en torno a lo que sucede allí. Yo aprovecho ahora que hablábamos de Edison Guanche, la gran diferencia que existe entre él y mi caso es que yo soy conocedor de la geotecnia como usuario, es decir, me he tenido que formar en este aspecto porque lo he tenido que utilizar en los proyectos, que es lo que estábamos hablando antes, y por tanto lo has de conocer, pero él es un verdadero especialista en esta cuestión. Entonces, yo he tenido ocasión en la relación profesional que tenemos de contestar preguntas en los foros del máster precisamente de cimentaciones, y tiene un conocimiento tan exhaustivo de la cuestión de la que habla que uno se queda abrumado porque es que llega a detalles que a mí, pues la verdad, claro, yo te digo, yo soy un usuario y lo que hemos explicado aquí, que son grandes rasgos, pues esto lo conoce cualquiera que se dedique a hacer proyectos, pero el caso de Edison, bueno, es de verdad, porque es un especialista en estas cuestiones y además, que es el gran añadido de este máster, como que él viene de Venezuela y se ha formado en la acción sísmica, no solo es el conocimiento de las cimentaciones de manera genérica, sino las cimentaciones con comportamiento sísmico, que es un máster sobre un máster ya esto. Y entonces, todo este contenido lo tenemos en este máster de cimentaciones y la verdad es que yo, cuando me dio el material para repasarlo, etcétera, es que aprendí tanto que pensé, bueno, lo que me queda todavía por saber. Por saber. El ingeniero Edison Guanches, que la semana pasada estuvimos trabajando con él el tema de pilotes, pero con efecto sismorresistente, porque 15 días atrás estuvimos trabajando el mismo tema de pilotes, pero con el codirector del máster, José Carlos Colla, pero en términos de
un poco lo que sucede en países europeos, y con Edison lo tocamos un poco lo que sucede en países con acción sísmica, que es un poco lo que realizamos en el máster, hacer un poco la comparativa de los dos recorridos y que el estudiante pueda, de acuerdo a su desenvolvimiento profesional, elegir el recorrido que más le convenga sin desconocer el otro que en algún momento, usted me comentaba ahora, últimamente he tenido que ir mucho a Cuba por trabajo, Sí. y usted es formado aquí en Europa y en España, pero precisamente está haciendo proyectos en Cuba y el terreno es totalmente diferente, las dinámicas son totalmente diferentes y hay un conocimiento que es necesario. Sí, pero es lo que hablábamos, lo primero que preguntas cuando vas a hacer el proyecto es que te den un estudio geotécnico, que si tienes la formación correcta, pues eres capaz de seguir perfectamente. Encontrarás alguna pequeña variación, pero hablamos el mismo lenguaje y además el conocimiento es el mismo. Claro, el terreno no será el mismo, pero estamos en condiciones de poderlo aceptar. El máster inicia el 14 de septiembre, son 600 horas. Como lo comentaba el ingeniero Carlos Romea, el máster tiene unos foros, tiene unos seminarios como este con los docentes, tiene una metodología de trabajo en que el alumno tiene unos videos tutoriales, unos foros, unos acercamientos con los docentes, consultas, y va llevando un poco un material que se le va entregando y poco a poco desarrollando unos proyectos en los cuales el ingeniero puede poner a prueba sus conocimientos que va adquiriendo. Y bueno, esto es un poco el máster. Y yo insisto que es muy interesante los forums, porque se hacen preguntas a veces de mucho nivel y después de ver las respuestas que da a veces Edison, yo hago lo que puedo, pero pues después de ver, pues te digo yo que se aprende mucho porque son preguntas que vienen a raíz de comentarios o de problemas que se encuentra el alumno y que suscitan en el foro pues un debate a veces muy interesante. Eso es muy bueno, no suele suceder no solo en el máster de cimentaciones, sino también en los otros másteres, y usted es el director de otro máster, que los alumnos traen los casos en los cuales están trabajando y toman la inquietud, y el foro se vuelve mucho más enriquecedor porque ellos aprenden, el resto de alumnos aprenden y se crea una simbiosis ahí entre todos que genera un entorno colaborativo. Pero bueno, invitamos a las personas que asistieron a este seminario que traigan sus preguntas a colación acerca de lo que vieron en este momento. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas. Aquí tenemos el apartado de preguntas abiertas mientras les voy dejando aquí en la pantalla, lo pueden ver, un poco los temas que tenemos ahorita mismo en nuestro blog, que les interesaría mucho tocar y trabajar. Actualmente tenemos allí unos tutoriales, que es el diseño geotécnico de estructuras de pilote con acción sísmica, que lo realizó el ingeniero Edison Wancher. Tenemos 15 aspectos que se deben incluir en un estudio de suelos, que es un artículo de Edison que lo mencionábamos ahora y que hace mucha relevancia a lo que mencionaba el ingeniero Carlos Romea. Entonces invitamos a que en este momento pues expongamos nuestras preguntas e intentaremos responder las que más podamos en este tiempo que nos queda. A ver, por aquí tenemos... ¿qué opinión le merece la interacción suelo-estructura? He visto algunos cálculos caracterizando el suelo con coeficiente de basalto sin considerar la rigidez inercial de los suelos. Quisiera su comentario. Bueno, vamos a ver. Supongo que está hablando del tema de las cimentaciones mediante losas. Entonces, hemos de convenir que los cálculos... a ver, aquí en el caso de las cimentaciones con losas es muy importante tener en cuenta un aspecto que es muy importante. Y es una frase que recupero yo siempre del eminente profesor José Calavera, que ha sido nuestro maestro en estructuras, que siempre decía lo mismo. Es muy importante no confundir la exactitud con el número de decimales. Cuando hablamos del módulo de balasto,
que es uno de los medidores que nos va a permitir saber la interacción suelo-estructura, hemos de saber exactamente los órdenes de magnitud. Y por tanto es mucho más importante saber qué tipo de terreno tengo y qué estructura voy a realizar, es decir, la rigidez propia de la estructura, para saber exactamente cuál es la mejor respuesta. Entonces, es muy importante saber con qué modelos estamos hablando. Y digo esto porque el módulo de balasto, que es un valor de cálculo que involucra estos diseños, que siempre decimos lo mismo, está afectado en la formulación del diseño de ese tipo de estructuras bajo una raíz cuarta. Cuando yo saco la raíz cuarta de un número, que es 3, 30 o 300, el error que cometo es poquísimo. En cambio, si me equivoco en el diseño de la rigidez de las dos estructuras, ahí puedo cometer un error mucho más grave que no haber aceptado un valor del módulo de balasto correctamente. Entonces, mi comentario es, hemos de saber muy bien la estructura que hacemos, qué rigidez tiene, y precisamente conocer el asentamiento o la rigidez del suelo y a partir de ahí diseñar una estructura que sea adecuada. Este es el comentario que me permito para comentar esta cuestión que nos afecta. Marcos Kinder nos pregunta, por favor, ayúdeme con esto. Si generamos un dren al contorno de la cimentación, ¿podremos garantizar el ingreso de agua de un suelo arcilloso? Bueno, vamos a ver. El drenaje de un material, en este caso de una cimentación, lo que nos ha de permitir básicamente es la posibilidad de que el agua pueda circular de manera libre. Si no, no hacemos un drenaje. Entonces, la presencia de arcilla puede hacer que este drenaje no funcione correctamente. Entonces, lo que hemos de asegurar siempre que hagamos un drenaje es que cuando el agua circule, lo haga sin afectar a la arcilla. Entonces, aquí sí que tenemos métodos para poder solventar esto. Acá hay una precisión que nos hace John Jairo Álvarez, desde Colombia, que tiene varios puntos. Entonces me permitiría leerlo. Vamos a ver. Para Sudamérica, en especial Colombia, que hay suelos jóvenes, ¿cómo se debería manejar dicha cimentación? Ya que en sitios se pueden encontrar rocas, pero debido a que las cordilleras jóvenes, ¿qué estabilidad se puede encontrar o a qué viabilidad de resistencia se encuentra como para soportar un sismo? Bueno, aquí sí, bueno, es que aquí ya si entramos en cuestiones sísmicas, lo que hay que ir con mucho cuidado es con el efecto de licuefacción del terreno. Entonces, nuevamente, volvemos al inicio, ahí sí que un estudio geotécnico nos ha de decir muy bien qué tipo de solución hemos de tomar. Pero básicamente, siempre haya sismo o no, genéricamente, cuando tenemos una cimentación sobre dos materiales diferentes, lo que conviene es tener dos soluciones de cimentación diferentes creando una junta de trabajo o de dilatación o una junta que separe muy bien la cimentación de un material sobre el otro. Y por tanto, en el diseño de la estructura hay que tener en cuenta este efecto. Su segunda pregunta es ¿por qué no se debe usar la arena del mar o las arenas del desierto para las fundaciones? No, a ver, aquí me parece que hay un error. Las arenas del mar o del desierto, esto es básicamente por la salinidad que tienen para construir el concreto. Pero sí que puedes cimentar ahí encima. Lo que hay que ir con mucho cuidado es que entonces el concreto que se utilice no esté directamente en contacto con este tipo de arena y entonces tenemos soluciones como por ejemplo colocar pues capas de geotextil con una membrana con lo que aquí, bueno, y en América también, lo que es bentonita, que lo que hace es separar, aislar estos dos materiales y que nunca pueda haber contacto el uno con el otro. La tercera pregunta es ¿qué capacidad portante se debe manejar según la tipología del suelo? Bueno, esto en las normas antiguas estaba contemplado, pero hoy en día han sido mucho más realistas y en las diapositivas que hemos pasado antes hemos visto que en función de la meteorización podíamos someter a una determinada presión y por tanto hay una correlación. Pero para poder contestar bien esto como debe ser, ha de hacerse a través de un geotécnico. Entonces, si yo le digo que sobre roca
puedo cimentar con 10 kilos por centímetro cuadrado, pues ya sé que estoy seguro. Pero yo no sé si esta roca realmente lo va a permitir o no. Y si le digo que en una arena trabajo a 1 kilo por centímetro cuadrado, ya lo sé yo que va a ser así. Pero yo no sé si aquella arena lo va a poder absorber o no. Entonces ahí la contestación es a partir de un buen estudio geotécnico. Perfecto. El cuarto es cómo debo mejorar el suelo en un sitio como Colombia, que es el trópico. Bueno, ahí las mejoras del terreno pues se pueden hacer como se hacen generalmente con material de aportación seleccionado, sustituyendo uno de los materiales existentes que en el trópico ya sabemos que es un tipo de material que no siempre es bueno, pero si yo hago una extracción de un material y lo sustituyo por otro, por ejemplo con grava y arena, y hacer lo que nosotros llamamos un balasto, pues ahí puedes mejorar el terreno, por ejemplo. Pero también, claro, depende del tipo de edificio que estuviéramos diseñando, etcétera. Para la compactación, el suelo debe tener suelo cohesivo. ¿Qué tan bueno es para una construcción? Bueno, para la compactación sabemos que existen los métodos de compactación que es con material seleccionado que es específico para poder compactar y luego sabemos que hemos de hacer las pruebas del Proctor modificado, en el típico Proctor, a partir de un grado de humedad determinado. Entonces, depende el tipo de material que nosotros utilicemos que se permita una compactación u otra. Ha de ser ligeramente cohesivo, pero no totalmente cohesivo. Entonces, la selección de los materiales que hemos de utilizar para la compactación ha de estar muy bien hecha y me remito otra vez, ya sé que soy pesado, sí, a que un buen estudio geotécnico y el geólogo, sí, claro, en este caso nos aconseje. Ha de ser como nuestro médico de cabecera, el geólogo. La última pregunta que él nos hace es dónde vivo, es Villavicencio, que es muy lluvioso a nivel freático, es alto. Sí. A esto nos ha tocado en obras hacer mejoramiento de suelos. ¿Qué viable es esto? Bueno, a ver, es un poco ahora voy a responder, como decimos nosotros aquí en España, a la gallega, es decir, vamos a dejar la respuesta abierta. Todo dependerá de la cuestión económica. Todo es viable, pero no todo nos está permitido en el sentido de que igual es muy caro. Es lo que le decía antes, con técnicas como el well point, yo puedo controlar perfectamente los niveles freáticos, pero es un sistema que tiene un coste. Entonces, he de entender que se puede hacer o no en función del coste. Que el terreno es mejorable siempre, entonces nosotros siempre podemos utilizar gravas y arena, sí. Lo que pasa es que en terrenos tropicales me imagino que la aportación de gravas y de arena es caro. Claro. Entonces es una cuestión de saber si el edificio me va a permitir hacer este dispendio o no y en función de esto decidir. Esto es ingeniería, ¿eh? Al final tomar decisiones es lo mismo. ¿Eh? Que sea posible no quiere decir que lo pueda hacer. Tenemos otra pregunta de Luis Reyes. Sí. ¿Qué tipo de fundación recomienda usar para un suelo que se caracterice por poseer arcilla expansiva? A ver, siempre que tengamos arcilla expansiva y conozcamos la expansividad, hay dos conceptos que son muy importantes. Si trabajamos con zapatas aisladas, hemos de procurar que trabajen con la mínima superficie posible para que cuando la arcilla expanda no afecte en exceso a nuestra cimentación. La segunda es que si nosotros con el peso propio de la estructura podemos controlar la expansividad de la arcilla, aunque expanda, si el peso propio es superior a la expansión que tiene, la tenemos controlada. Y la otra es colocar algún tipo de lo que nosotros llamamos popularmente un muerto, un sobrepeso, para que cuando la arcilla expanda pueda tener la posibilidad de controlarla con el peso propio. Si no es así, podemos hacer algún tipo de cimentación con las cavidades necesarias para que cuando expanda la arcilla lo pueda hacer en las zonas que nosotros le dejamos libre para que pueda expandir y por tanto no afecte directamente a la cimentación. Pero bueno, estos son técnicas que son conocidas por todos y que en función nuevamente del tipo de edificio tendremos que diseñar y corregir en cada caso. Joel Arrocha nos hace una pregunta que se refiere un poco a lo que hablábamos ahora. ¿Es posible identificar el terreno de manera visual cuando se trata de una construcción sencilla? Sí, esto también lo encontrará en cualquier tipo de material. A ver, cuando nosotros
lo primero que hacemos es ya... Me imagino que esto es evitando el estudio de suelos, ¿no? Sí, pero el estudio geotécnico. hay una cosa que es muy básica. Cuando tú vas a un terreno y con la palma de la mano coges un trozo de tierra, tú sabes que si frotándola puedes hacer bolas o churros, quiere decir que es cohesiva. Lo cual ya te está diciendo indirectamente que hay presencia de arcilla, si no, no sería cohesiva, o limos. Si no puedes, haciendo el movimiento de frotar una sobre otra, de producir algún tipo porque no es cohesiva, quiere decir que es más arenosa. Entonces ahí, a partir de ahí, si son estructuras, como nos comenta Joel, sencillas, bueno, pues hay métodos de caracterización. Otra es con lanzas que ya están controladas, que se clavan en el suelo directamente con una maza, entonces tú ves la resistencia que tiene en función de los golpes, que sería un Standard Penetration Test casero, para poder saber si este terreno pues presenta mucha o poca oposición, etc. Perfecto. Pero esto es la práctica ya. Luis Reyes nos comenta, ¿qué consideraciones se debe tener para trabajar con este tipo de material de arcillas expansivas? Bueno, un poco ya lo hemos contestado, pero es muy importante en el estudio geotécnico que nos cuantifiquen el tipo de expansividad, porque no todas las arcillas son expansivas. Entonces hay varios métodos. El más conocido es un método francés, el Lambe, que nos da un índice de expansividad. Ahí hay mucha discusión técnica porque, lo que decíamos antes, la expansividad, como depende también del grado de humedad y del agua que pueda absorber, no todos los métodos que se utilizan en el laboratorio nos dan exactamente la misma información, entonces has de saber también interpretar el geotécnico en función del tipo de análisis que se ha hecho. Digo el Lambe porque es el más conocido universalmente, pero hay muchos otros. Entonces, sabemos que cuando haces el método Lambe, has de tener en cuenta unas correcciones que en otros métodos no es así. Pero eso, repito, has de tener un geólogo de cabecera, que sea tu médico que te oriente. Un suelo, nos pregunta Rufino, un suelo con humedad relativamente media y un pH ligero ácido daña el concreto en una cimentación superficial. A ver, cuando hablamos de... ¿Cómo prevenirlo? Sí, claro. A ver, ahora fíjate que yo he de contestar a una pregunta cuando te dicen relativamente medio de humedad. Claro, esto no cuantifica nada exactamente, porque relativamente medio de humedad en una arcilla puede ser una cantidad de agua descomunal y en una arena es muy poca cantidad. Entonces, el relativamente medio hemos de transformarlo en un número que podamos entender. Cuando es un material ligeramente ácido con un pH por debajo de 7, yo que sé, 6, 5, ojo con el cemento, básicamente porque el hormigón es alcalino. Entonces sabemos que si era algo ácido y tiene álcalis y además en presencia de agua puede haber problemas. Si es una cimentación superficial, la mejor manera de prevenirlo es utilizando lo que aquí llamamos históricamente los cementos puzolánicos o el RM-SM, que son resistentes a determinados cationes, en este caso, que pueden afectarle, y entonces es cuestión de tomar medidas en la construcción de este propio cemento. Y muy importante, si es una cimentación superficial, crear un hormigón de limpieza suficiente para que pueda prevenir el contacto directo con el terreno. Perfecto. Denver nos pregunta, bueno, que posteriormente les haremos llegar el video vía mail o lo colgaremos a nuestro blog, que ahí ahorita mismo en pantalla pueden ver un poco el enlace de nuestro blog, que es www.sigurat.noticias, y ahí están todos los seminarios que hacemos, subimos los tutoriales que ya son los seminarios grabados, y vía mail también les hacemos llegar la información. Franklin Isaac nos pregunta cuál ha sido su experiencia usando la prueba PLT para reducir el socket en los pilotes. A ver, la verdad es que aquí en Europa los pilotes de Inca se utilizan en zonas muy determinadas, sobre todo cerca del mar. Yo los he utilizado y lo que es muy importante en este tipo de cimentaciones es después conocer la continuidad estructural que tiene este tipo de elementos, y generalmente como que esto se delega en empresas muy potentes
Aquí en Europa, bueno, pues tenemos Rodio, tenemos Terratest, etcétera. En América está la Franchi, que es muy conocida. Pues entonces la experiencia es buena si trabajas con buenas empresas constructoras que sean especialistas en este tipo de cimentaciones. ¿Qué diferencia existe, nos pregunta Eduardo, qué diferencias hay entre licuefacción y Sí. sifonamiento? Bueno, esto es un tema que verán precisamente en el máster, que ya profundizamos mucho en ello. El sifonamiento puede producir licuefacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay sifonamiento, quiere decir que cuando tengamos, por efecto de ósmosis, dos zonas que están sumergidas en agua, en donde haya una diferencia de presión, el sifonamiento lo que produce es un tránsito del líquido que está a mayor presión a la zona de menor presión. Si esto está produciéndose, por ejemplo, en una zona en donde hay arenas sueltas, esta presión mayor puede arrastrar las propias arenas finas y lo que hace es eliminar la parte sólida de la cimentación, lo que hace es descalzar esta cimentación porque de repente se encuentra en el vacío. De manera que estamos sosteniendo una cimentación, si por debajo tenemos sifonamiento, que puede producir este efecto que no es deseado. Pero la licuefacción es en un determinado estado de presión en donde la presión en este punto es cero y la resistencia del material es nula. Entonces nos encontraríamos que de repente esta cimentación se encuentra apoyándose sobre nada. Entonces esto es peligrosísimo desde el punto de vista. Entonces la licuefacción también se puede producir por efecto sísmico, que es uno de los efectos que tiene sobre el terreno, y no necesariamente de haber sifonamiento. O sea, se puede producir sin presencia de agua la licuefacción, porque es un estado de la materia sólida en este caso, en donde tenemos un estado de presión debido básicamente a las vibraciones, en el caso sísmico, que puede llegar a producir este efecto que también por sifonamiento se puede lograr. Por tanto, son dos fenómenos diferentes. Salvador nos pregunta, ¿es conveniente utilizar material granular, gravas, para poder separar un suelo arcilloso y nuestra base de cimentación de zapatas a fin de que esa capa absorba las deformaciones de las arcillas? Bien, esto que nos pregunta es una de las soluciones típicas en suelos relativamente expansivos cuando hay arcilla. Es decir, como que la grava no tiene asentamiento, pero tiene muchos vacíos, cuando la arcilla expansiva puede rellenar estos vacíos, la deja que se expanda y en cambio tenemos una relativa influencia sobre la cimentación. Es una de las soluciones que comentábamos antes. Perfecto. Nos pregunta Dragobert, ¿por qué motivos se calculan las presiones de tierras con valores efectivos y no totales, salvando el tipo de estructura permanente y o momentánea y o el tiempo de la estructura? Sí, lo más importante en los estudios geotécnicos, me parece que antes lo hemos comentado, es dos factores. La tensión efectiva del terreno es un factor, pero no es el único, porque este siempre ha ir ligado con el asentamiento. Entonces yo puedo tener una presión muy grande del terreno y me aguante, no pasará nada y no se hunde, pero si tengo un asentamiento de 1 metro no me sirve. Entonces hemos de ligar siempre los dos comportamientos. Uno solo por sí mismo no sirve de nada. Y el asentamiento es muy importante. Entonces, como que los estudios geotécnicos ya minoran la resistencia del terreno por 2 o 3, cuando es por rozamiento es por 2 y cuando es por punta o por presión es por 3, a partir del mecanismo de Terzaghi lo que estamos haciendo es minorando la resistencia del hormigón. Por eso las acciones que actúan sobre la cimentación han de ser valores característicos no mayorados. Esta es la respuesta que le podemos dar a... Vale, Marcelo, una consulta. ¿Hay alguna, bueno, lo de la presentación, el video se los hacemos llegar? ¿Qué recomendaciones en el modelamiento de estabilidad de depósitos de vertientes tipo flujo de lodos y escombros en zonas de alta sismicidad? Mira, aquí Robinson, me vas a permitir, sin que me lo tomes en cuenta, que le transmitamos esta cuestión a Edinson y que él te la contesta, que estaremos en contacto, porque lo hará con mucha más autoridad que lo que puedo hacer yo. Yo te puedo dar una idea que será válida, pero él te lo contestará. O sea, que no me tengas en cuenta el hecho de que no quiero eludir
la cuestión, pero No, claro, lo hará no, mucho mejor. lo podemos hacer. Ahorita te dejamos nuestro mail y nos haces llegar la pregunta mail y se la remitimos a Edison Guanches, que es el director del máster, que él encantado de respondértela, te la hará llegar vía mail. ¿Qué metodología se puede emplear para salvar cimientos cuyos asentamientos tienden a salirse de la zona de servicio? Nos pregunta Arturo. A ver, ¿qué metodologías se pueden emplear para salvar cimientos cuyos asentamientos tienden a salirse de la zona de servicio? Ostras, aquí me vas a disculpar también, Arturo, que no acabo de entender exactamente cuál es la cuestión. Porque cuando hablas de la zona de servicio y los asentamientos, aquí me pierdo un poco. Si me puedes... si nos puedes escribir un poco y desglosar un poco la pregunta para poder responderte. Roger nos pregunta, ¿cómo varía la resistencia de un suelo en función al ángulo de fricción del suelo? Bueno, tú sabes que en el modelo de estabilidad por cuña de Terzaghi, uno de los factores del deslizamiento viene afectado por el ángulo de rozamiento del terreno. Por tanto, el ángulo del terreno de rozamiento natural del terreno es uno de los parámetros que necesariamente nos ha de dar el estudio geotécnico si está bien hecho. Y por tanto, sabemos que el empuje activo y el empuje pasivo de una tierra, que son en función de este ángulo de rozamiento, nos permitirá mayor o menor resistencia en función de estos empujes al propio comportamiento del terreno. Por tanto, es un valor muy importante conocerlo precisamente para saber la cuestión de la estabilidad. Hemos de tener en cuenta que un material no cohesivo puro, que sería una arena, pues tiene un ángulo de rozamiento que está alrededor de los 30 grados, que es lo que se toma habitualmente. Pero podemos encontrarnos con materiales con ángulos de rozamiento que diverjan mucho de esto y en función de esto tendremos comportamientos diferentes. Por tanto, el parámetro del ángulo de rozamiento es básico. Diego nos hace una pregunta, ¿cómo se comportan las plateas de fundación en suelos cohesivos? ¿Cuál es el proceso constructivo? A ver, nosotros sabemos que en función de que sea cohesivo o no, cuando hablamos de plateas me imagino que debe ser una losa de cimentación. Sabemos que cuando se carga uniformemente por arriba, los suelos cohesivos marcan muchísimo más las tensiones de pico en los extremos y no tanto en el centro. Por tanto, sabiendo esto, lo que podemos hacer es hacer plateas o cimentaciones por losa con canto variable, precisamente teniendo en cuenta este tipo de comportamiento. Por eso es tan importante el estudio geotécnico. En suelos húmedos como el trópico y suelos acidosos, el concreto se debe adicionar adhesivos con el fin de protegerlo. Bueno, esto lo hemos comentado anteriormente. Se lo comentamos al de Colombia que nos hacía la pregunta. Exactamente. Entonces hay un tipo de material que normalmente, en honor a los romanos, nosotros llamamos material puzolánico, pero que en realidad son tipos de cementos específicos precisamente para poderse proteger. En la norma española, la EHE, hay todas unas recomendaciones que vienen perfectamente tabuladas y en el American Concrete Institute, en el ACICODE del 360 también, en donde para estos casos recomiendan los tipos de cementos adecuados y los tipos de aditivos en función del grado de agresividad. Entonces hay en la literatura especializada una medición, una gradación del ataque ácido básico a partir de una gradación que es conocida por Naumann-Gully, que nos da exactamente pues si es muy agresivo o poco y en función de esto qué tipo de mezcla hay que utilizar. En términos del máster, en la visita de obras y en los casos que tocamos, podemos ver un poco más a ciencia cierta qué tipo de materiales se utilizaron y cómo se profundiza en ellos. Bueno, Xavier nos hace una pregunta, un suelo con material ML
con ángulo de fricción 18 grados y cohesivo 0,27 debería ser tratado? Hombre, a ver, un ángulo de fricción 18 es pequeño, cohesión 0,27, bueno, bien. Yo creo que tiene un ángulo de rozamiento realmente pequeño. Fíjate que hablábamos que un estándar estaría sobre los 30. Claro. 18 ya es realmente un ángulo. Entonces, cuando dices debe ser tratado, yo ahora hago la respuesta al revés. Depende del tipo de edificio, de construcción que tengas que realizar ahí, necesitarás o no hacer un tratamiento en función del comportamiento que necesites. Entonces ahí el tratamiento deberá ser en función de lo que... Si nosotros ponemos un silo o un depósito aquí encima de grandes dimensiones, pues es posible. Si es una cosa menos importante, pues igual no, depende. Perfecto. Marisela nos pregunta, ella está en México y acaba de ver su seminario, tiene una duda con el máster, si nos quieres hacer la duda nos la puedes escribir, si no pues te haremos llegar. Bueno, tenemos otras preguntas aquí que ya resolveremos vía mail, yo creo. Sí. Vía mail la resolveremos porque ya hemos llegado un poco al final de nuestro seminario y bueno, las tocaremos un poco vía mail porque pues ya pasamos el tiempo que era 1 hora y media exacta de seminario. Bueno, los invitamos de todas maneras a que visiten un poco los artículos que tenemos en el blog. En el blog tenemos unos artículos que también nos vienen muy bien, que son los 15 aspectos para incluir en un estudio de suelos, que también viene relacionado. Hemos tocado temas como el incremento de las presiones en terrenos de aplicaciones de grava. Y bueno, exactamente esto es un poco. Así que todos los que estén también interesados en el máster y en conocer la documentación del máster, ahí pueden ingresar a nuestra web www-segural, que la tienen acá, o dejarnos la información en la encuesta a continuación y le haremos llegar toda la información correspondiente al máster, la titulación, los costos, las metodologías de pago y toda esta información. Al blog pueden acceder totalmente gratis, acceder al contenido que tenemos allí, que complementa lo que hoy hemos visto y que responde también muchas de las preguntas que usted tiene. Ingeniero Carlos Romea, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes y a ti, Sergio, por el interés que has puesto en esta presentación. Gracias a los que están allí, a los que están asistiendo. Edilberto, gracias por tu comentario. Comenta que nuestros webinars son excelentes. Muchas gracias a ti por asistir y por contar con nosotros. Y bueno, lo que son nuestros webinars es un acercamiento muy pequeño a lo que es la formación de seguridad. Es profundidad, es acercarles el conocimiento a ustedes hasta la puerta de su casa. Y bueno, como este hay mucho más webinar con los que seguiremos. Gracias por asistir. Les invito a que llenen la encuesta y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos.